Los primeros desterrados en regresar a las ciudades fueron sacerdotes, levitas y los sirvientes del templo. ¿Te gustaría saber cómo fue el retorno a Jerusalén? ¿Te gustaría saber quiénes fueron y qué características tenían? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Crónicas, capítulo 9. Compromiso es lo que se necesita para abrir la Biblia todos los días. El éxito que ha tenido Satanás es alejarnos de la palabra de Dios, es hacernos sentir que estamos bien, que no nos hace falta. Pero mis amigos, si tenemos grandes problemas en las iglesias, no se debe a otra cosa, a que estamos alejados de la fuente de vida, que es la palabra del Señor. Así que estás en el mejor lugar. ¡Felicidades! Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos cuenta algunos detalles importantes sobre el regreso de Babilonia. El versículo número 1 dice que todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. Este no es el mismo libro que ya estudiamos de Primera y Segunda de Reyes. Realmente es otro libro. Como te decía ayer o antier, hay otros registros que no quedaron en el canon bíblico, que no quedaron en la Biblia, pero son libros a los cuales los escritores fueron para tomar información importante, y ahí está la inspiración de Dios en cuidar que se traiga la información pertinente y que se conserve la información que realmente se necesita para nosotros y que debería quedar conservada. Así que ahí está un dato. El segundo es que el versículo 1 deja claro por qué fueron llevados a Babilonia. Dice, versículo 1, por su rebelión. Otras versiones dicen porque fueron infieles al Señor. Esto ya debería ser una lección aprendida para nosotros. Hasta lo que hemos estado estudiando ha dejado claro que el problema nunca fue que Babilonia estaba creciendo y tenía un poder muy grande, o que los asirios fueron una nación sanguinaria, o que Egipto era un buen socio. No. El problema no es lo que rodea al pueblo de Dios. El problema era interno. El problema era su rebelión contra Dios, su idolatría, su amor hacia el paganismo. El problema no es que las naciones sean fuertes. El problema ni siquiera son ambientales, de que hay sequías. No. El problema de la caída del pueblo de Dios fue su rebelión, su infidelidad a Dios. Y esto debe ser una lección atesorada por nosotros, porque también nosotros tenemos tantos temores externos, que si hay crisis económica, si hay una crisis global, si hay un problema de salud, si hay un problema social, todos los problemas externos nos llenan de terror, cuando lo que Dios realmente tiene preocupación es por nuestro corazón. Porque Dios nos va a proteger o estará con nosotros en medio de este mundo. Dios no nos va a sacar de este mundo, estamos dentro de este mundo, y lo que le preocupa no es lo que hagan las naciones, sino lo que hacemos nosotros como cristianos o que nos decimos cristianos. Muchas de nuestras tragedias pues no tienen que ver con lo de afuera, tienen que ver con nuestro interior. Cuando un matrimonio se rompe, cuando un matrimonio fracasa, podemos decirlo así, es porque hubo problemas internos en el corazón, hubo problemas en la mente que fueron rompiendo y acabando esas relaciones. Y así por todos lados. En las iglesias, cuando hay problemas, no tiene que ver con los ataques externos, tiene que ver con los problemas internos de la fidelidad y de la consagración a Dios. Así que esta lección debe quedar bien grabada. Es una interpretación muy importante, muy valiosa. No sé cómo expresarla, pero realmente es muy valiosa, porque cualquier historiador o cualquier persona podría decir, bueno, Asiria estaba creciendo, los babilonios estaban en expansión, Judá, Israel, toda esa región era una zona desprotegida, y pues fue una expansión de estos imperios y por eso fueron conquistados. Esa sería una visión muy humana. La visión de la Biblia es, no, ellos se fueron porque fueron infieles, porque fueron rebeldes a Dios. Muy bien, en segundo lugar, versículo número 2, dice que los primeros desterrados en regresar a las propiedades de las antiguas ciudades fueron los siguientes. Bueno, sabes que esta lista de aquí hasta el versículo 14 se parece mucho a una lista que está en Nehemías, y hay debate sobre
por qué no coinciden, por qué hay ciertas diferencias. Y una razón que se da es que, en primer lugar, las dos fuentes fueron a una fuente principal, es decir, Crónicas y Nehemías fueron a una fuente primera, más extensa. Y entonces estos autores, Nehemías y Crónicas, ellos tomaron lo que consideraron pertinente para el mensaje que querían dar. Ese es un punto muy importante porque hay ciertas diferencias. Bien, entonces, ¿quiénes fueron los que regresaron? Bueno, regresaron en primer lugar sacerdotes, levitas y los sirvientes del templo. Sabemos perfectamente que los sacerdotes eran de la línea de Leví y ellos eran los únicos con el derecho y la autoridad y la responsabilidad de dirigir los servicios en el templo. En segundo lugar, los levitas, que era toda la tribu. Es decir, toda la tribu de Leví, que estaban dedicados al servicio en el templo, pero no directamente en las ofrendas y todo eso que eran solo los sacerdotes. La palabra sirvientes del templo, en el versículo 2, es una palabra que hay que subrayar porque se refiere a personas que hacían tareas muy humildes, muy sencillas, como el agua, traer aguas, traer leña, limpiar. Eran funciones muy simples. De hecho, si te acuerdas allá en Josué, cuando leíamos acerca de los gabaonitas que vinieron y engañaron a Josué diciendo que venían de tierras lejanas y que venían con ropas y panes ya mojecidos y ropas viejas y desgastadas, no sé si te acuerdas, los gabaonitas, y que terminaron siendo que estaban ahí a 2 días de camino. Bueno, ellos pues no se les pudo matar porque aunque eran enemigos, ya se había jurado no destruirlos. Bueno, ellos quedaron como sirvientes del pueblo y aquí finalmente del templo. Así que también regresan este grupo especial que se fue mezclando y terminaron siendo parte del pueblo de Judá en este caso. Así que estos 3 grupos de personas, agregamos un cuarto, versículo 2, última parte, y otros israelitas. Estos 4 grupos son los primeros que se atreven para venir a la ciudad y a la nación que está destruida. Algo que quiero resaltar es muy valioso, es que mucha gente, eso lo vamos a estudiar en Nehemías, en Esdras, un poquito lo vamos a ver en Jeremías, no tanto, pero más Esdras y Nehemías, que ya vienen muy cerca de estos libros que vamos a estudiar, nos van a contar más detalles, cuáles fueron los problemas, cuáles fueron los desafíos para poder regresar y poder levantar nuevamente esta nación. Entonces, si te das cuenta, los primeros que regresan son muy apegados a la adoración a Dios, el sacerdote, los levitas, los sirvientes del templo, otros israelitas. ¿Y por qué? Pues amigos, porque mucha gente no quería regresar. Mucha gente pues se sentía muy cómoda. Imagínate esta región de Babilonia, ahora ya eran persas, ya había caído el imperio de Babilonia, habían venido los persas, medos y persas. Imagínate ellos, pues no sé cómo lo podamos imaginar, estaban en ciudades grandes, en ciudades pues con todos los servicios dentro de lo que cabe, se habían establecido, tenían negocios, así que regresar, pues ¿a qué regresas? ¿Qué hay en Jerusalén? Una ciudad destruida, con los campos abandonados, con las murallas destruidas. ¿A qué te quedas? Regresar simboliza trabajar, regresar simboliza pues mucho esfuerzo para levantar algo que se ha caído. Por eso es que se considera que los más allegados a la visión del pueblo de Dios, a las personas más entregadas al servicio de Dios, eran los que regresaron, los que se atrevieron a regresar. Bien, el versículo número 3 dice que también vinieron de otras tribus que ya pertenecían al sur, a Judá, por ejemplo de Benjamín. Por eso hablábamos ayer que esos de Benjamín vivían muy cerca de Jerusalén, pero también de Efraín, de Manasés. Estos eran tribus que sus territorios estaban más al norte, pero de allí se habían venido a Judá y ahora eran parte de Judá. El versículo número 6 en la segunda parte dice que en total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. También en el versículo número 9 dice que regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Aunque podrían sonar muchos, pues no son tantos como para luego levantar una nación. También el versículo 10 nos habla de los sacerdotes. Aquí queda bien claro quiénes fueron los sacerdotes que regresaron. El versículo 13 dice que fueron 1770
60 sacerdotes. Si nos damos cuenta, no eran pocos. Y también de los levitas, ya vimos los sacerdotes, ¿sale? Los sacerdotes. Ahora veamos a los levitas, versículo 14. Los levitas estaban, versículo 14 al 16, allí están los levitas que regresaron. 17, los porteros. ¿Quiénes son los porteros? Los porteros eran personas que estaban dedicadas, que vivían al lado básicamente del santuario y tenían la función de servir para la entrada, el acceso, la salida y también buena parte del cuidado del templo y del santuario. Ellos también regresaron. El versículo número 22 dice que hubo 212 porteros en esos días y se fueron registrados. También al final, un poquito, versículo 33, también los músicos, todos los levitas prominentes vivían en el templo. Bueno, está haciendo un repaso. Aquí lo que vamos a leer del versículo 26 al 33 es un repaso de algunas funciones que tenían los levitas en el santuario. Pero para cerrar este capítulo está del versículo 35 al 44. Nuevamente la genealogía de la familia de Saúl. Lo acabamos de ver y otra vez se repite. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya se está preparando para presentar el periodo de Saúl como primer rey, pero realmente a donde se quiere llegar es al reinado de David, que fue el rey, básicamente el primer gran rey, que debió haber sido quizá el primer rey. Ese es el punto de este libro, llegar a David y de allí cómo se va a desenvolver la historia. Bien, algo muy importante que nosotros no debemos olvidar es que al repetirnos la genealogía de Saúl, nos va a dejar claro que sí siguieron viviendo, porque no sé si te acuerdas que habíamos estudiado una parte donde los gabaonitas, Saúl quiso exterminar, me parece, a los gabaonitas, y entonces en respuesta a eso Dios permitió algunas tragedias. Y entonces David consultó, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y se supo que era porque Saúl quiso exterminar a este pueblo. Entonces se pidió la muerte de varios descendientes de Saúl. Y entonces como que había quedado la idea de que habían como sido exterminados la familia de Saúl. Y no, lo que vemos aquí es que sí, ellos siguieron viviendo hasta la ida a Babilonia. No fueron exterminados y de alguna manera Dios los quitó a la casa de Saúl como rey, pero pues siguieron ellos viviendo como familia. Y aquí está esa evidencia. Pues mis amigos, de hoy en adelante vamos a estar más atentos a cómo se va a desenvolver la historia. Vamos a darle ciertos repasos a algunas cosas que ya hemos visto, que ya hemos analizado y que vamos a tener nueva luz, nueva información. Pero hasta este momento en el capítulo de hoy, me parece que estamos viendo una lista de valientes, una lista de hombres y mujeres que se atrevieron a comenzar, que se atrevieron a levantar, y algo me parece muy, muy valioso es cómo se les describe a los sacerdotes. Sabes que aquí en el hebreo, versículo número 13 dice que a los sacerdotes se les describe como hombres muy capaces. Esa palabra muy capaces es una palabra que en español no nos dice todo lo que significa que estos sacerdotes eran. Esta frase se puede traducir como poderosos, como muy valientes, como gente muy arrojada o gente de mucha capacidad. Lo que quiero decir para cerrar este capítulo es que los que regresaron, los primeros que regresaron a Jerusalén, fueron, me parece, podríamos describirlos así, como hombres muy valientes, de mucho peso espiritual, de mucho compromiso. Fueron personas tenaces, fueron personas, sí, valientes, que se atrevieron a regresar a un territorio que Dios les preservó, Dios les cuidó porque nadie vino a invadirlo, pero que se requería mucho valor. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos ser, qué podemos aprender nosotros? Creo que en muchos momentos de la vida tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que comenzar de cero, quizá un negocio, quizá una familia, quizá un matrimonio, quizá tenemos que comenzar de cero en el cuidado de nuestra salud, quizá tenemos que comenzar de cero una situación económica que pues ya tocamos fondo. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a salir adelante? Bueno, decirte que estos fueron valientes, fueron capaces, pero sobre todo
fueron plenamente consagrados a Dios y entregados y sabiendo que la bendición de Dios estaba con ellos. También está contigo, también te va a bendecir. Dios te va a levantar si tú lo permites, si tú lo quieres, si tú lo anhelas y si tú te comprometes con Él. Querido Padre, nos ponemos en tus manos hoy. Tenemos tantas necesidades, tantas preocupaciones, pero hoy las ponemos en tus manos. Tómala, Señor, toma nuestra vida y danos la paz que necesitamos para actuar y para vivir. En el nombre de Jesús. Amén.